respectiva grabación. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto dar inicio a este ciclo de charlas y de presentaciones que vamos a tener en este primer semestre del 2023, y dentro del espíritu de la cátedra siempre ha estado invitar personas que, bueno, es que investigadores queda un poco redundante, pero finalmente académicos, artistas, diseñadores, realizadores, que se estén preguntando por problemas de un corte interdisciplinar. Entonces, pues por esa razón, la cátedra Diseño, Arte y Ciencia le interesa socializar este tipo de proyectos, no solo de investigadores que estén directamente vinculados con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sino también investigadores de fuera. El día de hoy, pues para nosotros es un gusto iniciar el ciclo con Diego Hernando Sosa. Les voy a contar un poco de Diego y luego Diego nos va a contar su investigación. Algo importante es, les pediría a las y los asistentes que tratemos de escuchar toda la presentación de Diego, articulando lo que hemos visto en las sesiones pasadas en relación con pensamiento interdisciplinar y pensamiento crítico. Al finalizar, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio y pues es muchísimo más interesante si participamos todos. Bien, Diego Hernando Sosa es comunicador social con énfasis en televisión educativa de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un grado asociado en artes liberales con énfasis en cine de Estados Unidos, una maestría en literatura con énfasis en Latinoamérica, también de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente está haciendo el doctorado en ciencias sociales. Trabaja en áreas del lenguaje y realización audiovisual, así como videojuegos. Desde el año 2008 ha liderado una investigación, ha liderado diferentes investigaciones, como por ejemplo una alrededor de los imaginarios urbanos de Bogotá en producciones audiovisuales contemporáneas. Actualmente es coinvestigador de 4 proyectos sobre temas como transmedia, videojuegos, animación colombiana, semiótica cognitiva, narrativa gráfica y memoria. Bien, Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Sí, voy a dejar de compartir yo para que tú puedas compartir. Ya. Ahí se ve. Está en proceso. Se ve. Listo. Ya se ve perfecto. ¿No? Sí, señor. Bueno. Sí, ahí no sé. Bueno, vamos a ver, me va a medir el tiempo. La presentación realmente es más para mí que, pues bueno, espero ser más bien una persona muy efectiva en esto. Esperen, hace mucho no uso Zoom, la verdad. No sé cómo va a desaparecer esto, pero bueno, es más que todo como una guía para mí. Pues muchas gracias por la invitación. Ya comienzo a medirme el tiempo. Lo que les vengo a contar un poco es mi proyecto doctoral. Como dijo la profesora Silvia, estoy cursando un doctorado en estudios sociales ahí en la Tadeo. Mi proyecto doctoral versa sobre el lado de los videojuegos. Entonces, lo que les voy a presentar un poco es, el proyecto ya fue aprobado, o sea, estoy en proceso de escritura, espero que no me tarde más de 2 años, y esto que van a ver fue como el resultado de 2 años. La idea también, y dentro del mismo marco de la materia que estamos acá, pues es un poco mostrar, pienso yo, el tema interdisciplinar, que creo yo que no hay nada o muy pocas cosas son tan abiertamente interdisciplinares como los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta o algo, pues tengo entendido que después hay un espacio para preguntas o conversaciones, lo que ustedes quieran, pues bienvenidos. Entonces, creo que, esperen, más que estas vainas, no, esto es un camello. Ahí se está viendo perfecto, Diego. Sí, listo. Bueno, Listo. primero modo de introducción es, digamos que el tema de los videojuegos, digamos que está suscitando mucho interés, no solamente como industria cultural, que nomás para este año va a facturar unos 125.000 billones de dólares, sino también, digamos, o sea, que ese argumento económico lo que dice un poco es que
ya no es cualquier cosa y mucho menos un juguete o algo así. Y se ha abierto un campo, digamos, para algunos es como un nuevo campo de conocimiento que se llama los Game Studies o los estudios de juego o estudios de videojuegos, si se quiere entender así. Ahí les puse dos fechas, una es 1998 Irving Frankl, que es, digamos, ahorita va a ser un recorrido muy rápido de cómo se llegó a establecer, para algunos es incluso una nueva disciplina social, los estudios sobre videojuegos. Pero tradicionalmente siempre han estado apegados, como el mismo concepto de juego, a la antropología, a los estudios culturales, a la psicología, bueno, un montón de disciplinas, la economía, como que han tomado al videojuego como un campo de estudio para muchas cosas, ¿no? La consolidación vino, con esto se llamó la Asociación de Investigación de Juegos Digitales en 2003, y pues el crecimiento que ha tenido, digamos, en términos de acercamientos y todo ha sido cada vez es más grande, ¿no? Aquí les voy a hacer un recorrido muy rápido sobre los tres grandes campos de investigación que han tenido los videojuegos, ¿no? El primero, que es como con el que empezó, de hecho es bien antiguo, es uno que yo he denominado los videojuegos como vehículo de intereses investigativos de otras disciplinas. Ahí, por ejemplo, se enmarcan, esto va tan atrás como 1978, 1980, digamos, cuando la psicología comenzó a estudiar, o diferentes investigadores de psicología comenzaron a investigar el efecto de los videojuegos dentro de los usuarios, ¿no? De ahí vienen, digamos, como ciertas reducciones epistemológicas, como si usted videojuega juegos violentos, usted es violento cuando ya no está videojugando. Ese es como un antecedente. Y este campo todavía se sigue manteniendo. Sociólogos, psicólogos, historiadores, filósofos, un montón de gente usa los videojuegos, no los videojuegos en sí mismos, sino cómo los videojuegos afectan, permean o reflejan los modos de ser del ser humano, de una sociedad o algo así. Los segundos, eso digamos que ya vienen más o menos desde 1987, son los estudios sobre videojuego como un producto comunicativo y de diseño. Que bueno, ahí está, por ejemplo, la carrera que tenemos en la Tadeo, diseño interactivo, que tiene que ver, va más allá de manuales de cómo hacer videojuegos o algo así, sino es también el tema de pues, los mismos procesos, por ejemplo, la construcción de un avatar. El avatar es la representación de su usuario en el mundo del juego, o los escenarios, o los objetos, o una cosa que se llaman las mecánicas, que entre otras cosas son como las reglas, el objetivo del juego. Hay toda una línea de investigación sobre eso y evidentemente de desarrollo. Y el tercero, que son reflexiones sobre la ontología del videojuego. La ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser de las cosas, o sea, ¿para qué son? Entonces, en el videojuego, pues digamos, todo el mundo pensaría que un videojuego pues tiene que ser divertido o tiene que ser entretenido, placentero, pero también es qué es lo que constituye que un videojuego sea tal cosa, y van a ver que pues la respuesta no es tan fácil. Ahí, por ejemplo, aquí hago bueno, aquí hay una cosa que yo hice en el estado del arte, que son, por ejemplo, los videojuegos como vehículos de intereses. Ahorita, por ejemplo, está reflotando, digamos, cómo está la sociedad, por ejemplo, con las miradas de coloniales, digamos, o sea, mirando más sobre el sur profundo se llama, estos son hijos de la escuela de Frankfurt, que es mirar los videojuegos, por ejemplo, para ver formas de representación de género, de razas o de ideologías y demás, ¿no? Eso es como para darles un ejemplo de ese primer campo. En el segundo, pues esto lo que hay son un montón, ¿no? El test de Barclay, por ejemplo, es un test que sirve o se usan mucho en videojuegos para tratar de tipificar un usuario, porque los videojuegos, espero poder explicar eso más rápido, a diferencia de otras artes o de otras industrias creativas, el videojuego tiene que arrancar por quién va a videojugar. A diferencia del cine, la literatura o la misma música o la pintura, en donde aparentemente un autor o una serie de autores crean algo porque quieren plasmar su visión de mundo. En el proceso de diseño de un videojuego, yo comienzo es qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que yo quiero como autor, pero también quién va a videojugar tal o cual tipo de videojuego, ¿no? Entonces, se ha abierto toda una beta sobre eso. Y la tercera, que es la que me interesa a mí, pues en donde está marcada mi investigación, que yo digo en chiste que le quito todo lo divertido a los videojuegos, que es el área ontológica. La ontología, como les digo, es parte como de la filosofía,
pero al hablar de filosofía tengo que hablar de historia, antropología, estudios culturales, sociología, historia, bueno, casi que todas las disciplinas sociales, también cosas de programación y eso van a estar ahí. En el área ontológica ha habido una discusión muy interesante. Esta área ontológica tiene más o menos como desde el 2003, que es un poco como, bueno, ya están los videojuegos, cómo afectan a la sociedad, eso es uno, digamos, o al individuo, cómo hago un videojuego, no sé qué, ya está, pero está el qué es un videojuego y cuáles son sus alcances, su impacto y todo. Por eso se llama la área ontológica, y ahí hay dos corrientes, digamos, que hasta todavía al sol de hoy, digamos, como que son dos miras diferentes a cómo se debe abordar el tema del videojuego. Hay alguna gente muy ingenua que cree que los videojuegos son una expansión del cine, por ejemplo, que eso es una sandez gigante, que quieren llevar el cine, todo lo que sea audiovisual, entonces lo enmarcan en el cine, pero nada que ver. O hay otros que dicen que es una nueva forma narrativa, pero entonces Esos dos polos serían están los ludoloquistas, que dicen que el videojuego es una cosa tan única y tan especial que no puede ser una extensión de algo más. Digamos, esa es una visión. Y hay otros que llaman los narrativistas, que dicen, no, yo puedo usar teorías, por ejemplo, literarias, de diseño, de lenguaje audiovisual, y simplemente voy a tratar de ubicarlas dentro de lo que sería un videojuego y un concepto muy importante que no he mencionado, que es la experiencia de juego. La experiencia de juego es, para que un videojuego se lleve a cabo, debe haber alguien, por lo menos una persona, que lo videojuegue. Y mientras empieza ese contrato, digamos, que se llama experiencia, porque es un momento en el tiempo y en el espacio donde la persona está videojugando, ahí se habla de una experiencia de juego. Eso es muy, muy, muy importante. Luego vamos a ver que eso tiene otros parangones. Está, por ejemplo, el tema de la inmersión, etcétera. Se ha estudiado, digamos, desde otras artes, ¿no? Yo también leo una novela y me meto tanto en la novela, veo una serie y me meto tanto en el capítulo de la serie, como que estoy en una realidad paralela y demás. Pero la de los videojuegos, digamos, nuevamente comparando con otras experiencias, digamos, de cognitivas, ¿cierto? La de los videojuegos es una cosa tan diferente, es tan particular, y realmente está como cambiando toda la forma de entender al ser humano. Hay una cosa que tienen en común tanto los ludologistas como los narrativistas y todo lo que está en la mitad. Ludos, recuerden que en griego es juego, ¿no? Eh, es, eh, es un poco que, digamos que el eje de significación, o lo que hace, sí, significativa una experiencia, se cree que está es desde el mismo juego. Entonces yo le puedo decir a Silvia, Silvia, ¿viste la película TAR? No, me encantó. ¿Pero por qué? Y Silvia comienza a buscar las marcas de por qué le gustó tal o cual película, por poner un ejemplo, dentro de los elementos que están en la misma película. ¿Sí? Entonces no es que es buena, me gustaron los encuadres, me gustó el guión, me gusta la actuación, me gusta la música, todo eso es una herencia, digamos, de las visiones estructuralistas de las ciencias sociales, ¿no? En donde el objeto de significación está en el objeto en sí mismo, y el usuario, el humano, o el que consume la obra o oye la canción, simplemente trata de buscar dentro de esas construcciones qué es lo que le da sentido, por qué le gusta o por qué no le gusta, o etcétera, ¿no? Por eso yo coloco del videojuego al videojugador. Siempre ha habido como esa mirada unidireccional, y pues en general ha sido, pues es una herencia de muchos, muchos años de entender cómo los humanos, sobre todo con los temas artísticos, por si acaso el videojuego ya es un arte, eso no lo digo yo, está establecido, ¿sí? Creo que es el décimo, el onceavo, el décimo arte, ya es el videojuego, con todo lo que tiene alrededor. El que sea un arte significa que se pueden ver, digamos, trazos o formas de entender el mundo y la existencia a partir de unas obras y unas lógicas de producción concreta. En este caso, el videojuego. Obviamente hay muchos tipos de videojuegos, pero ya tiene esa estatura que tiene, por ejemplo, la música o la arquitectura o la pintura o la danza, etcétera, ¿no? Eso va a ser muy importante. Ahí entonces vienen pues algunos avances, digamos, en donde van a tratar de cambiar la pregunta. Si en el videojuego, como dije, es tan importante el usuario, no es como que yo hago un videojuego y a ver quién le gusta, sino que realmente los buenos videojuegos piensan ante todo a quién van dirigidos. Eso es algo que muy rara vez hace, vuelvo y comparo el cine o la música, sí, como que es muy unidireccional. En el videojuego es primero indago qué quiero y a quién quiero llegar para que eso le genere algo, ¿no? Ahí anoto algunos autores, digamos que miren, pues coloqué las fechas
para que vean que es más o menos reciente, entre comillas, pues es muy reciente, todo es muy reciente, que comenzaron a cambiar la pregunta de, sí, están los videojuegos, son muy importantes, mucha gente los videojuega, hay de muchos tipos de videojuegos, etcétera, pero es realmente es el jugador y la actividad del jugador y las expectativas de un videojugador el que va a posicionar el videojuego y va a ser el que detona la experiencia, digamos. Entonces ahí para no enredarlos, pues está Paul, digamos que habla de cómo es consumido, sobre todo aquí los nórdicos, Dios mío, le están dando, pero con todo este tema, los nórdicos son pues los Países Bajos, ¿no? Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, esa gente está supremamente interesada con esto y vienen de muchas disciplinas. Eso es también importante. Aquí hay sociólogos, hay antropólogos, hay estudiosos de la cultura, hay filósofos, psicólogos, hay semiólogos también que se están metiendo en este tema y empiezan a, pues, digamos, como a construirse, a preguntarse realmente quién es quien videojuega, ¿no? Que eso va a ser muy importante. Aquí hay unos conceptos transversales que van a ser súper importantes. Bueno, pues me devuelvo, que son conceptos que ya prácticamente están teniendo su propia terminología o semántica dentro de lo que sería la terminología de los estudios ontológicos de juego. Uno es el concepto de flujo. El flujo es la cantidad de información, o sea, esto es un arte vivo, además con un añadido que no tiene el cine ni la literatura, y es que yo controlo al personaje, entonces yo, en muchos sentidos, yo controlo qué pasa, ¿no? Y esa acción que yo tomo desde mi mando, desde mi control, se refleja casi en la pantalla y va apareciendo más información. El concepto de imaginación es muy importante, es un concepto además evolutivo. Este autor Bateman es muy bueno porque él comienza hablando desde el poder de la imaginación en el juego, ¿no? El ejemplo de imaginación que yo pongo, que suena como a una palabra como tan general. Mi sobrino, por ejemplo, tiene 2 años y mi sobrino coge esto y se imagina que esto es un avión. Entonces, dentro de la imaginación de ese niño, está muy pegado como a lo infantil. Él dice que él va en un avión y hace el sonido de que esto es un avión. Para él, esto es un avión, ¿no? Y ahí está todo el concepto de imaginación como parte de la experiencia. La vivacidad tiene que ver con eso, que es, digamos, aquí esto es puro lenguaje especializado de videojuegos, ¿no? Hay uno que llama vivacidad. La vivacidad es el tema de qué tan comprometido cognitiva y emocionalmente estoy con la experiencia. Entonces, si uno juega Outlast, no sé si lo conocen, estos videojuegos de survival horror y todo eso, pues uno quiere es asustarse y uno efectivamente se asusta, pero pues tiene que haber una serie de condiciones, ¿no? Uno busca eso, la demanda. Esto es muy estudiado por la psicología cognitiva, tiene que ver es la cantidad de gasto emocional y cognitivo y perceptual que tiene que hacer uno para videojugar, ¿no? Obviamente, aquí estoy metiendo en una gran bolsa los videojuegos porque hay desde Candy Crush hasta videojuegos como Elden Ring, digamos que son, o Dark Souls, por ejemplo, que son videojuegos abiertamente complicados de entrada. Ahí hay un concepto de demanda, ¿no? Los videojuegos casuales, los que tiene uno en el celular, un Pac-Man, un Candy Crush, un Angry Birds, esos son videojuegos cuya demanda no es tan grande con respecto a otros videojuegos. El desempeño tiene que ver con esa relación que uno siente, esa realización de progreso, de avance. Y la significación tiene que ver con eso, es una experiencia realmente afectiva que marque. Incluso mucha gente dice, no, eso es una pérdida de tiempo. No hay una pérdida de tiempo. Yo les recomiendo un sociólogo que se llama Robert Elias, que hizo todo un tratado sobre el tema del tiempo libre. O sea, no hay nada más necesario, especialmente en esta sociedad como tan exigente y tan apabullante como en la que vivimos, ¿no? Guerras, cambio climático, subió el dólar, que la marcha, que no sé, como que estamos tan llenos de información que la actividad de videojugar nos permite como una pausa, incluso si es un videojuego, un Call of Duty, o sea, que es disparar y lo que sea, es un momento donde la mente se apacigua y se vuelve un nuevo espacio de resignificación emocional y filosófica, casi que diría para el usuario. Ahí entonces digamos que el planteamiento del problema que yo estoy trabajando es un poco, el problema es que sí, pues ya vimos que es un campo muy nuevo, pero se está obviando o soslayando uno de los actores de la experiencia que es precisamente el usuario. O sea, a diferencia, y eso sí que está claro,
vuelvo y repito, de otras artes, aquí hay que comenzar por tipificar bien ese usuario. Tipificación no es si esto es para mayores de 18 o para 25 o es un videojuego infantil, no es eso. Hay que realmente llegar a crear digamos, unas categorías, digamos, de manera fehaciente para, esto le sirve tanto a los diseñadores como al público. En este momento los públicos dicen, no, es que a mí me gustan son las plataformas, a mí me gustan son los videojuegos AAA, los AAA son los que tienen unos presupuestos incluso más grandes que las películas de Hollywood, ¿no? 300, 400 millones de dólares desarrollando un videojuego. Elden Ring tuvo 12 años de desarrollo, más de 1000 personas desarrollando un solo videojuego, ¿no? No sé si lo conocen, esto es para dar solamente algunos ejemplos. Entonces la hipótesis que yo tengo es que hay que jerarquizar a esos usuarios, hay que jerarquizar a esos videojugadores, ir más allá del videojugador casual, el que videojuega a veces en el celular Candy Crush, y otros que son los que llaman hardcore, que pasan, o videogamers, ¿sí? Los gamers, que duran 5 o 6 horas en promedio diariamente en una experiencia de juego, videojugando, ni hablar de los eSports. Ustedes saben que hay toda una industria también, hay atletas digitales profesionales que son los videojugadores de eSports, por ejemplo, League of Legends o de Overwatch, etcétera. Hay toda una industria, bueno, que es, bueno, está toda esa discusión también si eso es un deporte o no. La idea de que entren a los Juegos Olímpicos, yo creo que eso sí va a ser una realidad, llevan varios años con eso, pero entonces hay que construir a ese usuario. Hay que construirlo de una manera más fehaciente, no tan fácil. Para ello, yo me voy a basar en una teoría semiótica nueva, que es la semiótica agentiva, que es de hecho el proponente de esta teoría, que bebe, por ejemplo, del pragmatismo peirceano, de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva, digamos, para ponerlo así en términos muy simples, no es esta psicología tipo Freud o Jung, ¿sí? Que se hacen unos constructos mentales para entender la personalidad humana, sino que más bien lo que tratan es de, hacen unas hipótesis y hacen mediciones en laboratorio con máquinas especializadas, digamos. No es la visión que uno tiene de lo psicológico, que suena un poco como etéreo y trata de crear unas categorías que es muy bacano. Yo en mis clases enseño mucho a Jung y a Freud, sino que todo es medible, digamos, en un laboratorio. La semiótica agentiva parte de la base de que todo proceso de significación viene del individuo y no de lo que está tratando, de lo que le da esa significación. Aquí también, por ejemplo, está el tema de las emociones. En la psicología tradicional, que es la que más ha ocupado el tema de las emociones, se tiene la visión de que la emoción se genera. Entonces, si yo veo algo muy alegre, yo tiendo a volverme alegre, como que el estímulo es el que manda y despierta. En el cerebro están todas las emociones dormidas y reaccionan. No sé si han visto esa película de Disney, Inside Out, ¿sí? Que divide la mente de una niña en 5 arquetipos. Ahí estoy usando palabras junguianas, ira, desdén, alegría, no sé qué. Eso está respondiendo mucho a la visión tradicional psicológica de las emociones. Pero realmente las emociones, los últimos estudios que han hecho, últimos estudios de hace 5 años para acá, es que las emociones se construyen, no se generan, ¿sí? La emoción viene desde el individuo hacia la realidad y no es la realidad que despierta algo en el individuo. Eso que suena como tan simple, como tan bobo, como realmente es un cambio y un salto cuántico en eso. La semiótica agentiva, entonces, parte de la base. Hay un agente que siempre es un ser humano que tiene unos propósitos, unas agendas y va a cumplir unas condiciones para lograr ese propósito. De hecho, esta es la semiótica que se maneja en la Tadeo, en gran parte es la semiótica agentiva. Entonces, digamos que ahí se tiene en cuenta muchos factores en la experiencia de significar. Entonces, cosas que no se han tenido en cuenta en los estudios de videojuego es donde videojuego, no es lo mismo videojugar en un celular que con un PlayStation 5 o irme a un arcade, a un centro comercial, a meterme en una cabina de estas a matar dinosaurios. Yo hago eso con mi hija. O sea, esas condiciones son muy, muy diferentes e inciden en la experiencia, evidentemente. El para quién, el para qué y el para cómo. Eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho en videojuegos. Estos antecedentes que les mostré ya comienzan a ver. Hay temas que se llaman, por ejemplo, la inacción, ¿no? Entonces hay unas condiciones, según la semiótica agentiva, que son la animación, la situalidad y la atención. Esto entonces, a ver, aquí voy a tratar de hacer un resumen muy, muy rápido porque es todo un tema. La animación, la kinetopercepción se refiere a mi cuerpo. Yo siempre estoy en mi cuerpo. Si ustedes van manejando
O cuando ustedes, bueno, pongamos el ejemplo con un videojuego, cuando yo estoy videojugando, hay un momento, hay un fenómeno que se llama la transparencia. Y es, yo tengo el mando, mi atención está completamente en la pantalla, yo hago los combos, muevo los mandos, no sé qué, ni sé más, pero yo no estoy pensando en que tengo que, o sea, no estoy mirando el control, excepto si uno está aprendiendo, para que si les picho arriba, entonces que salte, no, ya es automatizado. Y eso se llama la transparencia, la fluidez, es ese proceso. Pasa también si ustedes manejan o tocan algún instrumento, que hay un punto donde ciertas acciones que son necesarias y básicas se vuelven completamente automáticas, ¿no? La afectividad tiene que ver con el tema de las emociones. ¿Para qué quiero jugar? Y este es uno de los conceptos más complicados que hay en videojuegos y es el concepto de la diversión, que siempre lo ponen en el mismo nivel, diversión, entretenimiento con lo placentero y digamos pues que no son lo mismo, ontológicamente no son lo mismo, pero digamos que acá en este punto podemos decir que es eso. Yo no videojuego para pasarla mal, de hecho eso es una regla de los juegos, es que nadie juega obligado. O sea, en el momento, por lo menos para la lúdica o los estudios de juego, el llevar o sea, el iniciar un juego obligado ya no es un juego, porque el juego es ante todo una actividad muy libre, ¿no? El tema de la temporalidad, que tiene que ver cómo se borran esas fronteras, un teórico de los juegos, no de los videojuegos, de los juegos que llamaba Johan Huizinga, lo llamaba el círculo mágico, ¿no? Entonces, una cosa es ver video jugar un partido de fútbol y otra cosa es yo ser un jugador en el partido de fútbol. Eso no quiere decir que los que miran no puedan involucrarse también en la acción, pero nunca va a ser lo mismo que el que está en el juego. Digamos, por ejemplo, ahí nacen los deportes como industria, ¿no? Hay gente que también se mata por un partido, porque alguien hizo o no hizo algo en un campo de juego, pero ellos no están en el juego, están fuera del juego. Entonces ahí hay unos temas que se pueden ver supremamente interesantes, ¿no? Está también el tema de la espacialidad. En la espacialidad es precisamente no solamente el espacio donde está mi cuerpo con el control, si yo estoy en mi habitación, con mi consola frente a mi pantalla, con mis parlantes o lo que sea, o con audífonos, sino también está la noción de espacio dentro del universo del juego. Eso tiene muchísimas capas. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, hay unos videojuegos que les llaman videojuegos de mundo abierto, es decir, que es para explorar completamente, ¿no? Unas cajas de arena donde usted puede recorrer universos enteros y puede hacer lo que quiera, ¿no? Y hay otra cosa también muy importante, a mí también me interesa mucho, que es la intersubjetividad, que es evidentemente aquí hemos estado hablando y pareciera que el videojuego es, pues digamos, mínimamente es una actividad individual, pero otra cosa es videojugar con otros o contra otros seres humanos, ¿no? Y todo este tema de los videojuegos masivos en línea, como League of Legends o estos torneos que les digo, tiene también una serie de contratos y se crean estas comunidades. Bueno, ahí está todo el tema social también que se practica ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, llevaba jugando Resident Evil 7 y no podía pasar un tablero, se me ocurrió conectarme en línea y apareció un ángel, no sé si era un él o un ella, lo que sé es que no estaba en Colombia, y me ayudó a pasar el tablero. Y fue muy chévere porque cuando me ayudó a pasar un tablero, yo llevaba 2 meses, la persona con el avatar me hizo así, o sea, como chao. No sé quién fue, bueno, muchas gracias. Yo no le pude ni decir gracias, pero un desconocido me ayudó y pude seguir en la experiencia de juego. Hay muchísimos fenómenos asociados a esto, a las comunidades, a las cibercomunidades alrededor del tema de los juegos, ¿no? Ahí también está el tema de los youtubers. Ustedes deben saber que los youtubers nacieron, los primeros youtubers o influenciadores desde medios, desde las redes sociales, eran personas que hablaban de videojuegos. Mucha gente no sabe eso, ¿no? Un tipo como Ibai, por ejemplo, bueno, ahora llegaron a un punto también que es muy interesante para mí, es ver a alguien reaccionando en una experiencia de juego, ¿no? Y eso tiene todo un público, o sea, es súper interesante. Yo personalmente no lo hago, pero pues hay gente que ahí encuentra también una significación, unas preguntas y todo, ¿no? Y se generan también unos roles agentivos. Los roles es, un ejemplo muy bonito de roles es cuando yo juego, por ejemplo, Overwatch, donde tengo que tener otros 3 compañeros o League of Legends, y entonces está el sanador, el no sé qué. Esos todos son representaciones de formas de cooperación dentro de una experiencia de juego. Ahí les mencioné rápidamente aspectos de intersubjetividad. La engranabilidad es precisamente ese efecto psicosomático de ver y reaccionar con el cuerpo. O sea, mínimamente tengo que mover los dedos mientras recibo información de forma visual y sonora durante la experiencia, ¿no?
El anidamiento tiene que ver eso con la capacidad de actualización permanente de qué está pasando en el juego y yo tengo que responder porque yo tengo un objetivo, tengo que sobrevivir, tengo que salvar a la princesa o lo que sea. La habituación es un concepto también muy importante y es el aspecto de que les decía con el tiempo libre y de videojugar, de videojugar. Ahí depende también la persona, ¿no? Mi mamá todas las noches videojuega. Obviamente los videojuegos de mi mamá son diferentes a los de mi hermano menor, que literalmente pasa 4 horas diarias videojugando FIFA. Solamente juega FIFA y se conecta con, y el man es un duro en FIFA y juega con gente de todo el mundo. Entonces es muy chévere ver cómo esos dos públicos y todo y empezar a ver también qué es lo que quieren dar la experiencia, ¿no? La atención, este es un tema que tiene que ver, ya voy a ir terminando porque me quedan 3 minutos. La selección de estímulos, hay una cosa que llaman la eventología, los modelos de eventología, y es la forma como los seres humanos, ante ese flujo constante de información que es la vida misma, al tener los ojos abiertos, estar despiertos todo el tiempo, están pasando muchas cosas. ¿A qué centramos la atención? Los videojuegos en eso están ofreciendo un campo absolutamente valioso. El procesamiento también tiene que ver con qué habilidades, todo este tema de la plasticidad neuronal y todo, los videojuegos lo están explotando mucho al punto de que ya son parte de terapias, están explorando los videojuegos, por ejemplo, como parte de cosas de Alzheimer, ¿no? O sea, dicen, por ejemplo, usted quiere evitar Alzheimer, videojuegue harto, videojuegue o juegue, pero videojuegue porque no es el único, pero es un ejercicio muy interesante para andar ejercitando ese músculo que es el cerebro, ¿no? Y está todo el tema del control, viene desde el control emocional también, hasta la forma de respuesta y demás. El aporte, bueno, aquí no me voy a detener porque ya es larguísimo, digamos, pero aquí un poco menciono los aportes de la semiótica agentiva, ¿no? Al hacer ese cambio de la pregunta, que es desde quién videojuega, por qué, para qué y cómo, hacia un videojuego y cómo se podría estructurar un videojuego, ¿no? Aquí, bueno, hay un montón de modelos, aquí les muestro unos, por ejemplo, este es un orgullo latinoamericano, él es un ludologista que es Gonzalo Frasca, escribió un texto muy bonito, su tesis doctoral fue eso de una cosa que él llamó la retórica de los videojuegos. Él es uno de los que dice que los videojuegos deben tener su propio paradigma o sus propios ejes teóricos en sí mismos, no tiene por qué tomárselos prestados a nadie. Y está este otro que es un finlandés que es Gordon Calleja, que analiza mucho, él no utiliza la palabra inmersión, sino incorporación, y crea todo un esquema para entender cómo un usuario se compromete o se vincula con lo que le presenta una experiencia de juego. Aquí entonces, bueno, están los objetivos de mi tesis, Dios mío, eso va a ser una investigación mixta, es decir, no es solamente yo leer y sentar y procesar, sino voy a trabajar con comunidades de jugadores, porque me toca trabajar con seres humanos, no los puedo abstraer hasta tal punto, y voy a trabajar también con los videojuegos masivos, con las comunidades y eso, y obviamente pues todo el tema, ahí va a tener mucho que ver el tema de la narrativa y demás. Creo que lo dejo ahí porque para no meterme en la arandela de la semiótica agentiva, que pues es bastante brava, pero es muy chévere. Los que han visto semiótica en la universidad, y no hablo de la semiótica de las artes y el diseño, sino, por ejemplo, en el caso interactivo tenemos una que llama semiótica audiovisual, es el modelo agentivo, que es muy pertinente. En el caso de nosotros, los videojuegos son un producto digital interactivo con unos usuarios, una industria, unos contratos que hay que generar y unos propios procesos de diseño que, pues digamos, o sea, la pregunta es más que pertinente. Y apenas, gracias. Media hora. Listo. Bueno, no, pues muchísimas gracias por tu compromiso con el tiempo, Diego, pero principalmente por la cantidad de información tan impresionante pues que lograste transmitirnos en tan poco tiempo. Yo quisiera, mientras los estudiantes se animan a hacerte preguntas, porque creo además que debe ser un tema que les interesa muchísimo, entonces esperemos que, esperemos que los haya, que se haya interpelado mucho al, al estudiante. Yo te tengo varios porque te había oído escuchar sobre, sobre tu investigación, pero esta es la primera vez en la que tengo pues la oportunidad de realmente escuchar como con todo detalle lo que te propones. Y una primera pregunta que yo quisiera hacerte, Diego, es
Evidentemente estás en un levantamiento de estado del arte impresionante y como para efectos de esta asignatura que quiere abordar el pensamiento interdisciplinar, mencionaste varias veces la necesidad de que el videojuego se construya su propia teoría, ¿no? O sea, que el videojuego como que se desmarque un poco de otro tipo de teorías, pero creo que es como un camino necesario tomar de otras disciplinas mientras se va constituyendo. En ese camino que tú has estado indagando, ¿qué tanto de teoría, por ejemplo, de disciplinas eventualmente lejanas al videojuego has encontrado? Se me ocurría de pronto, no sé, elementos de las ciencias naturales o elementos, si has encontrado eso que me parece muy potente. No porque lo otro no sea potente, pero sí me parece que en la medida en la que a veces nos vamos a los límites de las disciplinas, a veces se encuentran cosas muy chéveres. Con las ciencias naturales, claro, mira, por ejemplo, el tema cognitivo, por ejemplo, que te contaba de bueno, primero una aclaración, lo que yo mostré, esos dos polos de que los videojuegos merecen su propio canon teórico en sí mismos, de ceros, y los que dicen, no, es que lo que hay es que adaptar teorías de la narración, del lenguaje, de no sé qué, es simplemente mostrar que en esta subarena de los estudios de videojuegos hay como esos dos polos, pero yo personalmente no me adscribo a ninguno, o sea, me parece imposible abstraer los videojuegos de, por ejemplo, teorías literarias, porque muchos videojuegos tienen una historia, un personaje, hay una misión, hay unos conflictos, hay clímax, hay tantas cosas, ¿sí me entiendes? Pero al mismo tiempo también siento que se ha forzado, digamos, por ejemplo, en el caso de las narrativas, que es a lo que yo estoy más cercano, se trata de forzar las teorías cinematográficas y literarias a un videojuego, donde en un videojuego la parte de interacción es como que viene a romper todo eso, ¿no? A pesar de que Claro. esas artes, por ejemplo, si uno ve el Tristan Shandy o la Rayuela de Cortázar, como que son experimentos de hacer más partícipe a un usuario, pero es simplemente como un efecto. En el caso de las ciencias naturales, sobre todo en el tema, esto que les trataba de contar de la psicología cognitiva, pues es una vaina hiper mega fisiológica, incluso los neurólogos se han metido ahí para empezar a mirar, por ejemplo, cómo funciona, o sea, durante una experiencia de juego, meten máquinas y comienzan a medir qué lóbulos del cerebro se activan durante la experiencia de cierto tipo de videojuegos. Es que aquí no hemos hablado de videojuegos en concreto, porque hay videojuegos de todo, ¿no? Para todo Claro. y de todo, con múltiples fines, desde para reclutar neonazis hasta para aprender un idioma o como Sí. parte de una terapia física o prevenir el suicidio o concienciar sobre temas ambientales, hay de todo, o simplemente diversión pura, estimular el reflejo y eso. En el caso de las ciencias naturales, la ciencia cognitiva, la psicología cognitiva, perdón, eso es muy interesante porque ellos comienzan a ponen unos aparatos, ponen a alguien a jugar un videojuego y ponen unos aparatos para ver o sea, cuántas veces se mueve el ojo durante un minuto en determinado momento de una experiencia. Y sobre esas mediciones comienzan a sacar lecturas sobre la forma como se están procesando estímulos, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Y eso hace Claro. parte, claro, a algunos fisiólogos les interesa ver el funcionamiento del ojo y el aparato perceptual, pero también le interesa a algunos diseñadores y sobre todo en este campo de la emoción, digamos que se generan otras cosas. Entonces, aquí también, pues como te digo, son como tres grandes áreas. Están, digamos, los humanistas o los de las artes, los filósofos, las ciencias sociales. También están los diseñadores y programadores, pero por otro lado Ujú. están digamos, los de las ciencias duras, ¿no? Los matemáticos, pues digamos, todo lo que tiene que ver con los procesos de programación, nuevos lenguajes, los que trabajan con nuevas tecnologías, especialmente, digamos, en esta línea de pensamiento, la innovación en videojuegos no va a venir porque aparezcan videojuegos para realidad virtual o porque aparece un casco o el holograma. En ontología de videojuegos eso no es un avance. Son como Claro. nuevas capas de maquillaje para una experiencia, pero no está cambiando lo que sería realmente un videojuego, ¿no? Ahí Claro. en ese podcast que me hicieron el año pasado, que ganó esta Ujú. beca del ministerio, que me preguntaban qué es un videojuego, pues yo decía, es que la pregunta ya es completamente inabarcable porque todo el mundo sabe qué es, pero digamos,
a nivel metodológico de investigación, seas de cualquier disciplina, de cualquier ciencia, que todas se están acercando, les toca construir su propia definición, ¿no? Claro, sí. Lo que pregunta Franklin ahí es un poco, pues no me explayé en eso, pero los videojuegos se han cargado con dos prejuicios y eso tiene una explicación histórica, ¿no? Que se han venido derribando. El primero es que es una cosa, es un juguete y es infantil y entonces lo infantil se tiende a minimizar, o sea, como es una pérdida de tiempo, no sé qué, ¿no? Y eso tiene una historia, la historia se remonta a la primera edad de los videojuegos, en historia de los videojuegos que va más o menos de 1971 a 1982, que es como el primer gran auge, que es cuando los videojuegos entraron a las casas, primero con la Brown Box de Ralph Baer y luego con las consolas de Atari de Nolan Bushnell y compañía, ¿no? Entonces se masivizó y empezaron a aparecer muchos juegos y se comenzó a asociar, lo mismo hizo Disney con la animación en su momento, a que la actividad videojugar era una actividad familiar y eventualmente infantil, ¿no? Una pérdida de tiempo entre comillas. La segunda tiene que ver con esos primeros estudios que les conté que hicieron los psicólogos, que era que los videojuegos fomentan ciertas actitudes, o sea, cuando ya no se está jugando. Y las primeras experiencias, eso tiene toda una historia de censura y todo eso. Si les interesa, no sé si aquí todos los que están son de la Tadeo Silvix, hay una clase que se llama Videojuegos Pasado, Presente y Futuro, que dicta nuestro colega Daniel Rodríguez. Yo no la volví a dictar, donde ahí se ve eso, ¿no? Que es un poco ese prejuicio de que los videojuegos, el contenido hace mal. Entonces, si yo videojuego un shooter, entonces yo voy a salir, es tan reduccionista a eso. Si a mí me gusta jugar Grand Theft Auto, entonces voy a salir a robar autos. Cuando ya no esté videojugando, ese nivel de simpleza estuvo muy en boga en los 80. Un videojuego como Mortal Kombat, por ejemplo, que tenía ya todo este gore y la sangre y las fatalities que, ¿no? Es una sociedad que cada vez se vuelve más permisiva con ciertos contenidos, ¿no? Y algo Sí. de eso queda. Siempre, desafortunadamente todavía, cada vez que hay un tiroteo escolar, el chico o la chica que salió a matar jugaba videojuegos violentos y oía metal y ya hay como una lista, ¿no? Entonces era solo, tenía problemas de no sé qué, jugaba juegos violentos y escuchaba rock pesado. Y ya es como un estigma que hay ahí. Pero cada vez más, y un ejemplo de eso puede ser la industria, pues eso se va veniendo dejando atrás, pero todavía hay gente conservadora, ¿no? Que no entiende realmente el potencial y además hay tantos tipos de videojuegos con tantos usos tan positivos, tan maravillosos, pues que bueno. ¿Qué efectos tiene la sociedad consumo de videojuegos en comportamientos violentos? Realmente, pues los primeros estudios, perdón Franklin que le estoy ahí, sí, digamos, al principio los primeros estudios sobre videojuegos eran eso, videojuegos violentos, qué tan violenta vuelve a una persona o en este caso a un niño. Entonces era la preocupación, sobre todo en Estados Unidos. Eso duró todos los 80, para darle más o menos un marco de tiempo. En los 90 comenzaron los videojuegos fueron cambiando y la industria y la sociedad también. En los 90 comenzaron a aparecer psicólogos que decían todo lo contrario. El videojuego permite una forma de sublimar un potencial comportamiento violento. Entonces, si yo estoy de mal genio y quiero matar a alguien, pues yo me siento a videojugar y mato a todos los zombies que yo quiera. O sea, lo estoy poniendo de una manera muy simple, muy chimba para que se entienda. Entonces, desde la misma psicología comenzó a ver como un contrapeso a ese momento. Y esa es la tendencia imperante en este momento de esa relación concreta entre videojuegos y violencia. En este momento los estudios, lo que han demostrado y todo, para ponerlo a grandes rasgos, es que los videojuegos de hecho posibilitan un desahogo, una sublimación de una potencial agresividad dentro de un espacio seguro como es una experiencia de juego. Claro, hay muchos tipos de violencia, entonces se ve, por ejemplo, en las experiencias compartidas intersubjetivas donde aparecen los niños rata, los troll, este tipo de cosas, que es parte como de la parte competitiva. Esa sería ya otra forma de violencia. Pero esa primera forma violenta que hablamos de lo de la masacre estudiantil igual videojuegos violentos, eso cada vez queda más atrás, ¿no? Sí. Alexandra había dicho que quería hacer un comentario. Alexandra, te escuchamos. Listo. Bueno, primero, buenas tardes. Buenas Lo tardes. segundo sería, pues, es que a mí me llama mucho la atención esto que contabas cuando estaba jugando Resident Evil 7, creo que era.
Porque, o sea, yo hasta ahorita me estoy como adentrando más entre el mundo de los juegos y eso, y hasta hace poquito estaba viendo como a mi novio jugar Apex, ¿no? Normal. Y resulta como que él llega a la última ronda, todo eso, como que los círculos se van cerrando, bla, 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 y queda solo un equipo, ¿no? Y él estaba como con su compañero, y yo dije, como listo, se van a caer a tiro. No, resulta que empiezan a botar las armas y se caen a puños en el juego. Y yo dije, como tan raro, o sea, yo jamás me hubiese imaginado en mi vida que algo así iba a pasar, pero ¿qué pasa? O sea, eso son cosas como, supongo, del juego, como que algo también les hizo decir, como listo, venga, caigámonos a puños, no sé, pero hay mucho como de esa cultura, como esos lenguajes como paratextuales, por así decirlo, que uno tiene que aprender para jugar videojuegos, porque de verdad es demasiado interesante. Y justo cuando dijiste eso, como que la persona que le ayudó, pues, no sé, se despidió y se fue, y así es, o sea, es muy loco. Mm. Sí, mira, gracias Alexandra por tu comentario. Sí, digamos, bueno, es que también, o sea, yo hablo desde lo que me cuentan. Por ejemplo, a mí los videojuegos tipo Dark Souls, que hay una cosa en el diseño de videojuegos que se llama la progresión de dificultad. Y es que un videojuego, o sea, sobre todo para la primera vez que un usuario entra en la experiencia, entonces como saber y algo lindo que tienen los videojuegos, por ejemplo, es que si tú pierdes, pues vuelves a empezar y ya, no pasa nada, ¿sí me entiendes? Es como parte de irse familiarizando con las mecánicas y todas estas cosas. Hay unos videojuegos que de entrada son absolutamente difíciles. Un videojuego no puede ser tan fácil. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que no se descargan o les cuentan de un videojuego y llevan una hora jugando y pasan todo y pasan todo y pasan todo y pues eso se vuelve aburrido, ¿no? Pero el caso contrario también es un problema. Si es tan difícil al principio, pero absolutamente difícil, pues hay mucha gente que después de una hora dice, no logré avanzar, estoy perdiendo el tiempo, no es placentero porque no veo progreso. Entonces ese equilibrio que se llama la progresión de dificultad, hace parte de un concepto más grande que se llama diseño de jugabilidad, es muy importante. Pero entonces, por ejemplo, en estos juegos que son abiertamente difíciles, es solamente para gente que le gusta ese tipo de retos, o sea, póngamela difícil de una vez y después de difícil sigue más difícil y súper difícil, hiper mega difícil. Hay gente que le gusta eso. Aparecen una serie de usuarios que es muy interesante, que son los ayudadores, que es gente anónima, que lo que hacen es meterse, sobre todo en estos juegos masivos en línea, a encontrar a las personas que los ven de alguna forma, por decirlo así, bloqueados en su progreso y los van ayudando. Entonces, por ejemplo, eso es una forma de solidaridad muy bonita, generalmente anónima, ¿sí? Así como hay un lado tóxico en los videojuegos y también hay videoludopatías, ¿no? Pero no hay gente adicta a los videojuegos, lo ha habido desafortunadamente, también se presta para ver esos otros valores, ¿no? Y especialmente si tú tienes un grupo de amigos, yo tengo amigos, por ejemplo, que ellos todos los miércoles se sientan a jugar Overwatch y es el equivalente a los amigos del barrio que todos los domingos se van a jugar microfútbol. No es por ganar o por perder, sino es como el rito de estar juntos. Porque, y esto viene mucho antes de los videojuegos, el juego es lo que nos permite, entre otros factores, es el que nos permite construir civilización. Todas las culturas tienen juegos, ¿no? Desde cuando uno le juega a un recién nacido de estoy o no estoy, ¿sí? O que le habla, eso si te interesa el tema y ya, Silvi, si quieres le dar la palabra a Jair, que Dale, se dale, nota que me tranquilo. gusta mucho el tema, ¿no? O sea, Sí, no, 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 yo ahora estoy hablando. encantada. Dale. No. Sí, los Dark Souls y eso. El tema del juego es un tema inherente. Yo los invito, Silvix, si le puedes mandar ese podcast, si les interesa el tema, que hizo Claro que Carlos sí. Herrera, creo que él es de la Javeriana, que entrevistó a varios académicos, diseñadores, estudiosos de los videojuegos aquí en Colombia. El que me tocó a mí, yo hablaba un poco ahí eso, ¿no? El juego es, además del pensamiento simbólico que se refiere al lenguaje, es las cosas que nos hacen seres humanos. Bajo, por ejemplo, el concepto de la lúdica, los animales no juegan, ¿no? O sea, el concepto del juego es un concepto absolutamente humano. Los animales, de pronto, nosotros vemos como que juegan un gato persiguiendo a otro, pero digamos que en términos antropológicos eso no es juego, es una forma de socialización. En los humanos adquiere una nueva dimensión. Si te interesa el tema, Alexandra y eso, bueno, y quien quiera, pueden buscar por internet un libro que se llama El Homo Ludens de Johann Huizinga, que es el primer teórico, el primer individuo en la historia de la humanidad que le dedicó todo un libro a jugar, o sea, a qué es jugar y qué es juego. Se llama El Homo Ludens
1938. El Atadeo está en la biblioteca, ¿no? Creo que se consigue por internet, porque el man lo primero que hace es demostrar que todo en la vida es un juego. La vida en sí es un juego, ¿no? La diferencia con la vida es, bueno, que si me muero, pues no, game over, no puedo reiniciarme, ¿no? Bueno, de pronto si uno queda en la reencarnación, tal vez sí, pero entonces sí ya es otro juego. O sea, ya nos ponemos filosóficos. Ujú. Todo es un juego, la vida es juego, ¿no? Ahí hay un texto muy bonito que se llama Life is a Game, como lo recomiendo mucho, que es de un diseñador de videojuegos y filósofo que se llama Edward Castanova. Se los recomiendo mucho porque el subtítulo del libro es lo que el juego nos puede enseñar sobre la vida. Entonces comienza a hablar un poco de qué es un juego, qué es jugar, hace un recorrido, digamos, de los juegos como un elemento constitutivo de las diferentes culturas. Desde siempre, cada cultura, cada civilización, cada colectivo, cada familia tiene elementos lúdicos o de juego, y eso cómo nos ayuda a afrontar o significar la existencia. Es un libro hermoso. El de Huizinga es mostrando que todo es un juego. Él, por ejemplo, llega y demuestra cómo cuando va uno a un mercado, por ejemplo, yo voy a la 13, veo algo que me gusta ahí en la calle, y yo comienzo a regatear con el vendedor, no, déjemelo en 15, no, se lo doy en 10, no, mire, o sea, se lo vendo, yo le doy 10, no, deme 13, no, entonces deme 12, no, es que eso es un juego. Los juicios, ¿sí? Por ejemplo, las disputas, los juicios son un juego, cómo aparecen los deportes y todo, es absolutamente interesante, y uno ve simplemente que realmente lo que hacen las prácticas de videojuegos, sobre todo cuando son con más personas o contra más personas, es reflejar la manera como estamos constituidos como sociedad. Suena una frase de cajón y todo, pero es absolutamente de verdad muy bonita, y si uno lo mira así, especialmente si uno es videojugador, es muy bacano. No sé si Claro. te respondí la pregunta o el comentario o lo que haya sido. Perdón. No, 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 no No, está, gracias. y me parece que además, pues está muy enmarcado dentro de lo que es el pensamiento interdisciplinar, la conversación que estamos teniendo. Entonces me parece completamente valioso. Yair, cuéntanos. Sí, digamos que respecto a toda, en torno a toda la charla que se ha tenido, digamos que al menos en mi carrera, que es diseño gráfico, al final de ese mes de carrera tenemos como los estudios y pues también tenemos estudio de juegos. No de videojuegos como tal, pero sí de juegos. Y digamos que esto me ha llevado precisamente a cosas que has mencionado durante toda la charla, digamos, en materias de semiótica, incluso materias de, o sea, cosas más relacionadas con la antropología, que digamos, lo que tú mencionas, el juego no va más allá de sí mismo y no tiene un significado mucho más trascendental, más de sí mismo. Pero también, ejemplo, sí hay muchos juegos, y ahí va como enfocada mi pregunta. Y más comentarios que tengo respecto a la charla a lo que acabas de mencionar. Pero, ejemplo, digamos hasta qué punto eso es cierto, ¿sabes? O sea, finalmente eh, se agarra por acá. Eh, no, entonces lo que yo estaba mencionando era como precisamente qué juegos, porque digamos que tú lo mencionas en los videojuegos, pero particularmente yo lo encajo, o sea, obviamente porque los videojuegos tienen como características exclusivas que lo hacen precisamente diferentes a los juegos tradicionales de mesas o así, pero también, ejemplo, los juegos en sí, tú no corres ningún peligro porque finalmente lo que tú dices, game over o, ejemplo, perder una partida, empezas desde cero, todo ese tipo de cosas, pues no tiene como una consecuencia ni negativa ni positiva, pero sí te prepara. Y tú mencionabas precisamente que el juego es como intrínseco de los seres humanos y que es como muy consciente de nosotros. Sin embargo, hasta qué punto, digamos, si hay juegos, no sé, voy a poner como Tío Rico o Monopoly, pues que finalmente, ejemplo, estos juegos son, o sea, no, o sea, sí que hacen bancarrota, pues no te quitan una casa en la vida real, pero sí por lo menos te comienza a preparar a nivel como estratégico de economía y demás. A diferencia de ejemplo, digamos, un gato, que pues no, más que jugar entre otros gatos, digamos, cuando tú ves como jugando con un insecto, pues el gato no va a matar ese insecto al fin y al cabo, pero sí, digamos, es una, o sea, como que los juegos finalmente se dice que no tienen como mucha, no relevancia, sino como valor en la práctica, pero sí nos están constantemente guiando y constantemente nos están formando como a cosas para los cuales, ejemplo, tenemos que estar preparados. Ya sea en algún ejemplo, en el caso de los seres humanos, como manejar un poquito más las finanzas, como ejemplo, ese tipo de cosas, como incluso a los animales, pues desarrollar, ejemplo, cacería, defensa y demás. Entonces, por ahí va, como que los juegos, más que se
martirizan y se desmeritan, siempre se dice que tienen un conocimiento, pero yo personalmente creo que sí la tienen. Entonces, no sé, digamos, ahí como... No, absoluto. Lo que pasa es que es como tan obvio que entonces se pasa por alto ese aspecto. Hay un teórico, pues que fue este Huizinga que les digo, que es un holandés, el que lo Homo Ludens, lo primero que fue el primero que dijo, venga, ¿qué es eso de jugar y qué es eso de juego? Y en 1938 se sentó y escribió este libro, el Homo Ludens significa el humano que juega, ¿no? Entonces, y eso fue una vaina seminal. En los 50 llegó otro que es un franchute, que se llama Roger Caillois. Este es sociólogo, ya que estamos hablando de interdisciplinaridad. Miren, primero fue un antropólogo, luego llegó un sociólogo. Y él cogió pues lo que había escrito Huizinga y él dijo, no, venga, pero aterricemos un poquito más esto. Entonces aquí si quieren, yo me imagino que usted lo debe ver en esa clase, que creo que esa clase es con Oscar Velázquez, espero que sea con Oscar, que le gustan mucho los juegos de mesa, porque en últimas un videojuego simplemente es un juego con audio, video e interactividad y mediado por una tecnología, digamos. Pero teóricamente un videojuego es igual que un juego. O sea, en ese sentido, digamos, la lleva o escondidas es igual que Grand Theft Auto. Tienen los mismos elementos. Esto lo propuso un autor que se llama, todavía está vivo, se llama Bernard Sutz, en 1971, que se llama, el libro se llama El Saltamontes y la no sé qué. Pero entonces ya, mire, íbamos de un antropólogo a un sociólogo a un filósofo, hablando de que es un juego y eso es igual a todo un videojuego. El ejemplo que usted pone, claro, son habilidades. No sé si ustedes saben, pero el Monopolio, que el tío rico simplemente es la versión Disney del Monopolio, nació en un momento en el que estaban en un proceso a principios del siglo XX en Estados Unidos, donde estaban en un proceso de legalización y distribución de tierras. Creo que era por Nueva York, no me acuerdo, en algún lugar de Estados Unidos había esa coyuntura social y necesitaban que las personas entendieran cómo funciona la banca, el tema de ahorrar, o sea, sacar, pagar alquileres y lo demás. Ese juego Monopolio, del que después salió al Tío Rico y todas sus vertientes, es un videojuego que originalmente nació para que la gente, y especialmente los niños, aprendieran cómo funciona el sistema bancario. Porque es eso, ¿no? Usted no paga, va a la cárcel. Yo llego aquí, compro, vendo, pago arriendo, no sé qué, ta, ta, ta. No sé si solo fue a mí, pero se detuvo de la nada. Vuelvo a mi Sí. compañero. Sí, a mí también. Espérense, ya le escribo un segundito. Segundo. ¿Ya me escucha? Sí, ya, perfecto, perfecto, No sé perfecto. hasta dónde llegaron. Caillois No, no, dice- no. No, mira, llegaste cuando explicaste la razón de ser del monopolio y de ahí ibas a explicar, de ahí ibas a saltar a Calva. Listo, Caillois. Obviamente esto, él hablaba en la época de Caillois, bueno, esto es un dato ahí de color, los videojuegos son más antiguos de lo que parece, ¿no? Los videojuegos casi que nacen con el computador, pero utilizaban los videojuegos para medir la capacidad de procesamiento de un computador, digamos, y ahí podemos irnos hasta la Segunda Guerra Mundial, ya habían videojuegos, ¿sí? Digamos, en el sentido como construcción de un software, no sé qué, ni sé más, pero se popularizan es en los 70 con Atari, bueno, y antecitos venían los arcades, el Pac-Man en los 70, etcétera. Caillois dice que los juegos se dividen en dos, y esto aplica para videojuegos, pero sigue siendo muy general. Hay unos que llaman paideia, que es de, voy a escribir la palabra casi, ahí viene, paideia significa niño, ¿no? ¿Sí? Esto es griego, y otros que se llaman los ludos, ¿no? Él decía, los juegos se dividen en dos, bien por Caillois, obviamente esto ha cambiado un montón, tiene muchas ramificaciones. En paideia, el juego no tiene un objetivo más allá que jugar en sí mismo. Entonces, estos son los juegos infantiles, los que uno asocia, por ejemplo, los juegos de rol, entonces que los niños juegan, todos pasamos por esos juegos, siempre funcionan por dicotomías, policía y ladrones, el papá y la mamá, el médico y el paciente, el no sé qué y el no sé qué. ¿Sí? ¿Sí conocen esos juegos? Esos juegos paideia también son los juegos que, por ejemplo, ahí se enmarcan los juegos que tiene un humano con su mascota.
Entonces, pues yo tengo un perro y yo le tiro la bola al perro, el perro va y corre y me la vuelve a traer y yo soy feliz tirándole cada vez la bola más lejos. Son esos juegos de libertad absoluta, son los juegos de rol y estos son los primeros juegos humanos. Los juegos también tienen funciones rituales, ¿no? Por ejemplo, el juego de la pelota, en el caso de los aztecas, se han ido a Chichén Itzá, por ejemplo, que uno ve esas canchas que dicen que es uno de los antecedentes del fútbol, ¿no? El juego de pelota, que era, digamos, con fines rituales, sacrificios, todo eso. Los juegos siempre han estado ahí. Los ludos son los juegos que tienen un objetivo. Entonces, que tienen un tiempo, que tienen reglas, que tienen, ahí estarían los videojuegos, prácticamente todos los videojuegos están en ludos, ¿no? En ese polo. Entonces, lo que dice Yair es muy importante porque solamente por el hecho de ejercitar una libertad, de hacer una pausa, ya eso es muy valioso. Y lo que yo digo y es una reivindicación, es que parece muy bobo decirlo, pero en serio los videojuegos son fundamentales, es una de las cosas que nos hacen humanos, ¿no? Ahí en ese podcast que te cuento, Silvis, me preguntaban que si era videojuego cuando dos inteligencias artificiales están jugando, que ya las han puesto, ¿no? Ahorita que está toda esta guerra de estos chats y estos bots y todo eso, pues recuerden, digamos, por ejemplo, miren que la manera de medir el progreso de una inteligencia artificial durante muchos años era videojugar. Entonces cogían al campeón internacional de ajedrez jugando contra una inteligencia artificial. Hace 5 u 8 años ya la inteligencia le ganó al campeón mundial de ajedrez. El ajedrez, que es un juego pues milenario, ¿no? Y ahora están poniendo a videojugar a dos inteligencias artificiales contra sí mismas. El día que eso llegue a ser, si se puede decir así, una experiencia significativa, entonces ya todo esto que estamos hablando, este límite de que tiene que ser entre humanos, que realmente hay una experiencia de juego, pues eso se tiene que acabar. Pero los juegos están en todo, ¿no? Sí, yo pienso, yo tengo la fortuna, tengo un sobrino que tiene 2 años, entonces, y mi hija tiene 8 años. Entonces, una cosa es ver los juegos que me plantea mi hija, ver cómo ha evolucionado de los primeros juegos de estoy o no estoy, ahorita donde ya hacemos juego de roles y ya, por ejemplo, estamos con los amiguitos de ella, todos son niños y niñas de 8 años, y yo soy el único adulto, y entonces mi hija dice, me contaba Silvia esa experiencia, ¿no? Dice, ahora somos vampiros, nos vamos a vivir entre vampiros y humanos. Y los vampiros vamos a buscar los humanos y vamos a llevar como ofrenda al jefe del clan. El jefe del clan, ¿quién era? Yo como adulto, yo estaba así sentado, y entonces se perseguían y cuando se encontraban me los llevaban y decían, mira, jefe del clan, aquí está el humano, vamos a convertirlo en vampiro, te lo damos como ofrenda. Entonces yo era todo, uy, muchas gracias. ¿Sí me entiende? O sea, yo hace mucho que jugué eso, o ese tipo de juegos de rol que eran de paideia. Cuando se acababa el juego, nunca se acababa, ¿no? Hasta que yo les dije, bueno, pongámosle un límite, hasta que todos los humanos queden convertidos en vampiros, pues sigue el juego. Entonces inmediatamente ya introduje el elemento ludos. ¿Qué encontré en eso? Viendo, por ejemplo, los niños jugando, ¿no? A mi hija con sus amigos y todo, era, por ejemplo, el tema de cómo se viven los roles. Es un concepto muy bonito, se llama el fair play, ¿sí? Que es el juego limpio, que eso es, incluso cuando uno juega con uno mismo hay juego limpio, ¿no? El tema de la autorregulación y eso es muy importante. No sé, creo que me desvié de la pregunta de Yair, pero creo que todos los juegos son importantes, o sea, sí, todo el tiempo jugamos. Incluso si es una actividad individual, sigue siendo una actividad altamente significativa. En los juegos, yo por ejemplo a mis estudiantes les digo, que si usted realmente quiere conocer a alguien, juegue o videojuegue con esa persona, en contra o cooperativamente, porque es en la experiencia de juego que realmente el ser humano por esa misma libertad se refleja, ¿no? Entonces uno ve una chica muy tranquila, yo la siento muy tranquila y cuando videojuego veo que se vuelve, mejor dicho, pero súper competitiva, mucho furiosa y se lo toma a pecho, no sé qué. Uy, hermano, ahí me están dando pautas, ¿no? Igual con uno mismo, si uno es muy consciente de uno cómo reacciona, cómo construye sus emociones durante la experiencia de un juego, uno también puede conocerse a uno mismo, ¿no? Es un ejercicio, digamos, suena como un poco masoquista, pero es interesante, ¿no? No es todo el tiempo tratar de analizarme, sino entender, por ejemplo, por qué me siento frustrado o por qué existe una emoción tan linda en los videojuegos que se llama el fiero, ¿no? Es una palabra italiana que el fiero es esa alegría sublime, esa exultación emocional cuando he conseguido un objetivo.
El ejemplo que yo siempre pongo, ya no en videojuegos, sino en un juego, es en el fútbol, ¿no? En el fútbol, cuando hacen un gol, por lo general, hay toda una celebración y dura segundos, ¿no? Es cuando uno toca esa felicidad de gol y bailan y no sé qué. Eso no dura más de 20 segundos, pero eso se llama fiebre. Y eso es algo que es muy gratificante y es lo que hace parte de que uno esté enganchado con una experiencia de juego, ¿no? Allá depende de cada persona, pero los juegos y los videojuegos están diseñados o están pensados de esa forma, ¿no? Bueno, no sé, ahí ya para no... No, 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 pues a mí me parece, además, repito, como por ese carácter interdisciplinar, me parece que es supremamente interesante. Ya pensando, adelantándonos un poco como a todo el ejercicio investigativo que estás iniciando, más allá de la reflexión escrita que se supone necesaria para poder graduarse de un doctorado, ¿tú qué esperas como producto? Se me venía a la cabeza si de pronto esperabas llegar a una tipificación de usuarios, llegar a como, cuál es como eso que pienso que va a ser supremamente útil para muchísimas disciplinas? O sea, cuéntanos un poquito de cuál es ese producto final. Pues digamos, a ver, empiezo por una muy pretenciosa. Todas son pretenciosas, no sé. Lo que sé es que lo que yo estoy haciendo no lo han hecho y no lo están haciendo muchas personas en este momento. O sea, es una Ujú, cosa como demasiado puntual y es a partir de ese cambio la pregunta o sea, la pregunta detonante es, ¿qué hace bueno un videojuego? ¿Sí? ujú. Entonces, era el ejemplo con el que empecé la charla y esa pregunta no se puede responder desde el videojuego, sino desde quien lo juega. Entonces, casi que una cosa que me interesaría a mí no está dentro de los objetivos generales de mi investigación, es crear una nueva tipificación de videojugadores, ¿sí? Más pensada desde todas las condiciones que rodean la experiencia de juego. No es si el juego es en plataformas, no es si es en disparar, no es si es un juego casual, no si es cuando juego con mis amigos o con mi novio y sus amigos, no es eso. O sea, es eso y muchísimo más. Entonces, ahí lo que yo deseo es, o lo que yo pensaría es sentar las bases, no quiero ser tan pretencioso, porque es que he visto que en la revisión de estado del arte hay muchos que ya se han hecho esta pregunta y pues es que la pregunta es muy grande. O sea, esto es una contribución, es mi granito de arena a la playa que son los estudios ontológicos de videojuegos, es hacer el cambio de la pregunta desde el agentivismo. Yo pensaría que, por ejemplo, ahí yo me volvería para un diseñador y a un diseñador le permite, más allá del test Bartlett, entonces el test Bartlett la gente llena unos cuestionarios muy Mm, sencillos y sale por porcentajes. Ah, es un investigador, es un explorador, es un asesino, es un líder, esas tipificaciones realmente se están quedando muy cortas, están soslayando la heterogeneidad de los videojugadores, y estoy hablando de videojuegos en general, pero yo sí pensaría que se podría construir una clasificación más interesante que redunde en nuevas formas de alimentar las metodologías de diseño de videojugadores y en términos también, digamos, académicos, sentar las bases para una nueva categorización de videojuegos. Ahí hay un tema que ese es uno de los grandes focos en los estudios de juegos y es cómo clasifico los videojuegos. Ah, son de ujú. plataformas, son de zombies, son de disparos, son de acción, son beat'em up, son disparos en primera persona, son disparos en tercera persona. Ninguna de esas clasificaciones ha sido exitosa en el sentido de decir, listo, esto es. Yo siempre uso la analogía con la música rock, o lo que llaman rock, que ahí Ujú. debajo caben tantas cosas, porque depende de dónde se esté mirando. Yo pensaría, me gustaría en algún momento pensar que lo que yo quiero hacer siente las bases para por lo menos acercar a crear una taxonomía, digamos, más cercana desde el usuario de los videojuegos. Pero Sí, como es te que digo, eso, eso no lo puse en mi tesis porque ahí me estoy comprometiendo a, venga, le bajo la luna. O sea, no, yo no sí, puedo sí, prometer eso, hasta sí, allá no llego. Pero sí voy dando pasos porque como te digo, he encontrado como todo un parche, especialmente en los países nórdicos, de gente que está trabajando en esta dirección desde puntos de vista muy concretos. Yo ahorita en la charla sí, los pasé muy rápidos. Hay un concepto, por ejemplo, muy bonito en filosofía que se llama la inactividad. Entonces, una mm, cosa es yo hacer que las cosas pasen, pero otra sí, cosa es hacer que las cosas pasen teniendo en cuenta unas condiciones y un objetivo. Digamos, sí, para sí, resumirlo, que ese es un tema filosófico. Entonces, yo no actúo, sino enactúo. inactúo, sí. ¿Sí? Entonces, ya es de Sí, sí, filosofía. sí. Sí, ese concepto es bien, bien interesante. No, y me parece además, pues estoy pues además muy contenta de escucharte porque me parece
un ejemplo de cómo mover el foco de atención al que históricamente ha estado, da luz a cosas que no se habían contemplado. Yo justo, y ya sí, pues ya para cerrar, porque sabemos pues que teníamos un plazo de tiempo, se me ocurría cuando tú justo estabas hablando en especial del concepto de habituación, eh, de lo que sucede en todo el entorno del videojuego y todos los, no sé si serán agentes, porque yo no manejo la semiótica agentiva, pero los otros agentes que estarían allí interactuando. Algo que yo he visto mucho en prácticas de videojuego es, en especial con niños menores, es que está jugando el grande y a los chiquitos están viendo. Y hay una experiencia absolutamente contemplativa que se disfruta en unos niveles completamente diferentes, pero que siento yo que son completamente válidos y le dan consejos y consejos. A mí me parece que también hay como esta misma idea de un aprendizaje que se va ganando, ¿no? Un aprendizaje que se va ganando y cómo pueden empezarse como a crear como otras capas de conocimiento encima de la experiencia, que eso me parece supremamente interesante. Sí, absoluto. Pues como te digo, ahí hay un concepto muy bonito que se llama el involucramiento, el engagement, ¿no? Los que les gusta hablar en inglés, donde hay, por ejemplo, ayer colocó, soy de ver más que de jugar, y tiene un nivel de gratificación, ¿sí? Que también es muy válido. Si no, por otro lado, no existiría, no sé, la industria deportiva, ¿no? Porque la gente se conecta a ver un partido de un mundial y lo internaliza y sufre, grita, llora de alegría, de tristeza, lo que sea, cuando no está en el campo de juego, ¿no? O sea, eso se está estudiando mucho también. Eso, el que primero lo planteó fue Huizinga, ¿no? O sea, comenzó a mirar que es la base de la contemplación deportiva, ¿no? Yo vivo, es como un segundo nivel de involucramiento. Yo como espectador, digámoslo así, me meto mediado por la experiencia de otro dentro de un mundo de juego que tiene unas reglas y unos objetivos y unos tiempos y no sé qué. Y es absolutamente interesante, ¿no? Además que, por ejemplo, es un foco de construcción identitaria. Entonces yo, por ejemplo, en mis clases les digo cuál es supuestamente el símbolo colombiano, ¿sí? El símbolo que lo que entendamos por Colombia es el sombrero volteado, ¿sí? Que es un gorro y es de una zona, pero eso no es verdad. O sea, en la práctica, eso no es verdad. ¿Qué es lo que nos une a los colombianos? No es ni la violencia, ni los problemas, ni la comida. A un país tan diverso y tan heterogéneo culturalmente como Colombia, es la selección de fútbol. Entonces, cosa que se respete, todo el mundo tiene su camiseta de la selección, ¿sí me entiendes? Donde se vive esa noción, ese abstracto llamado Colombia, lo que como se entienda, como sea, se refleja materialmente es en la camiseta de un equipo de fútbol, ¿sí me entiendes? Y eso se logra es a partir de ese segundo nivel de involucramiento que está ahí, Claro. ¿no? Entonces es supremamente, o sea, para el caso colombiano, es supremamente interesante por ese lado. Y tiene que ver con eso, eso tiene también sus largas, ¿no? Hay gente que se hace matar por una camiseta de fútbol, han matado jugadores, o sea, tiene todo ese lado oscuro también, porque los juegos y los videojuegos también reflejan lo bueno y lo malo de la sociedad. Eso sí, ¿para qué, no? Eso sí, Sí. hay que ser, o sea, no son todo una maravilla. Lo que se ha ganado en términos de estudios de juego es ser más equitativo y quitar esa sombrilla de que los videojuegos son una pérdida de tiempo, o son solo para niños, o son malos, o ¿sí me entiendes? No, aquí depende de qué, el contexto, de qué videojuego estamos hablando, quién lo está videojugando y para qué lo está videojugando. Y el alcance que tienen es impresionante. Lo que te digo, por ejemplo, de los videojuegos contra la depresión, por ejemplo, Sí, o eso es videojuegos bellísimo. de este videojuego Dragón, ya no me acuerdo el nombre, que hicieron unos padres que el hijo tenía cáncer Uy, That y el Dragon hijo Cancer. es exacto. Por ejemplo, eso, ¿no? Es, yo tuve esta pérdida personal, lo que sea, voy a hacer un videojuego para concienciar o que la gente empatice lo que es saber que un familiar tiene cáncer y se va a morir de cáncer. Y es un videojuego. Otros videojuegos como Journey, yo siempre cito Journey, no sé si lo ha jugado, que es, ese videojuego es incluso mejor que meditar en ese sentido, porque el videojuego tiene unas reglas, tiene tiempos, uno puede videojugar con otras personas, lo que sea, pero es un videojuego para recorrer un desierto y es dejarse llevar por la experiencia audiovisual. Eso para mí es
es casi que una cosa extática yoguística, ¿no? Es Sí. súper interesante. Hay unos juegos también. Sí, claro, o sea, especialmente, incluso, mira, hay una dinámica y con esto cierro, lo que está poniendo Alexandra, es, claro que es muy rico si Silvia y yo nos sentamos como equipo a hacer Ujú, una experiencia de juego, pero también es muy interesante yo jugar contra Silvia, ¿sí me entiendes? ujú. Porque entonces se establece ese reconocimiento del otro. Incluso cuando el videojuego es una actividad solitaria, o sea, yo solo estoy videojugando con mi videojuego y mi avatar, no sé qué, yo me estoy viendo reflejado en ese avatar, es como una doble identificación. De eso sí que han estudiado mucho las relaciones que hay entre un espectador y un personaje de una narrativa, cómo funciona esa relación de ese espectador con su avatar en el videojuego. Y yo ahí, por ejemplo, uno de muchos de miles de ejemplos es el cosplay, ¿no? Cuando la gente llega y se viste como Sí, su es avatar, o impresionante. sea, eso es una personalización y una exteriorización del compromiso con el mundo del juego que es muy bueno, ¿no? O sea, y eso era algo que ahora es, digamos, como más común verlo, porque antes Mm. eso estaba sancionado, ¿no? Tú eras un friki o algo así, bueno, todavía Sí, mucha gente claro. piensa eso, Mm. pero ya hay unas comunidades tan grandes y estas nuevas generaciones que no tienen miedo de personalizarse y eso se llama la persuasión. O sea, ¿qué tanto de la experiencia de juego me queda después de haber videojugado? Le pasa a uno con una película, ¿no? Uno ve la película, se acabó la película y, bueno, en mi caso, dura 1, 2, 3 días pensando en cosas de la película, cuestiones que mejor la película. Los videojuegos también tienen eso. Ahí por eso los están usando en publicidad, por ejemplo. Los videojuegos los están usando en publicidad, los están usando como parte de terapias psicológicas, ¿no? Personas con problemas de timidez, con problemas de depresión, con tendencias suicidas, están usando videojuegos para eso, ¿no? Hay un comentario de Exactamente. Franklin. Sí, Sí. claro, eso, de eso ahí, de hecho es para no detenernos, pero eso está saliendo cosas y fíjense que es muy interesante porque yo como psicólogo me interesa que mis pacientes necesito tratar un tema como la depresión, por decir Ujú. algo, una depresión. Entonces, cómo el videojuego me ayuda como parte de un tratamiento clínico, ¿sí me entiendes? Y Ujú. a veces hay videojuegos que son creados ex profeso para esa intención, o hay otros videojuegos, por ejemplo, estos VR o de Sims o Second Life, donde descubren que las personas pueden, por ejemplo, exteriorizar otras cosas dentro del espacio seguro, que es una experiencia de juego. Entonces, Sí. por ejemplo, el Nintendo Wii. El Nintendo Wii es una chimba, ¿no? Hasta Mm. que llegaron los ortopedistas y se dieron cuenta que en ciertos casos, con acompañamiento de un profesional, esto es parte de una terapia física. ¿Por qué no? ¿Sí me entienden? Entonces se Claro. presenta, entonces todo el mundo está convergiendo en los videojuegos. Ahorita, por ejemplo, muy importante, le están enseñando a la gente con videojuegos cómo apostar en la bolsa o que la gente entienda. A veces uno ve las noticias, el índice Dow Jones, no sé qué, cayó. Eso es algo que deberíamos saber todos, porque así se mueve el mundo. Desafortunada o afortunadamente así se mueve el mundo. ¿Por qué no enseñarle a la gente a partir de un videojuego? Toda la lógica de Mm. mercados. Hay miles de ejemplos con eso, ¿no? Lo del Sí. documental de Amazon lo voy a ver, pero sí hay muchas experiencias. Hay unos controversiales también, ¿no? Hay unas cosas controversiales, por ejemplo, desde los estudios de género, especialmente, por ejemplo, los videojuegos ahora están reflejando mucho los avances, por lo menos que en nuestra sociedad de hoy ha reflejado, por ejemplo, en temas de equidad femenina, ¿no? Cada vez Mm. hay, voy a poner ejemplos muy bobos, ¿no? Avatares femeninos empoderados, avatares con otras razas, ya no se manejan tanto estereotipos raciales o nacionales, ¿sí me entiendes? Ujú. Eso es en los videojuegos de ahora, y es porque ya están pensando en que esta sociedad es, pues nada, hay que responder a cómo se está moviendo la sociedad, ¿no? Sí. Para quienes no puedan leer el chat, voy a leer. Franklin nos dice, hay un documental en Amazon sobre eso, de cómo los chats VR han sido una herramienta para que personas que normalmente no se pueden expresar lo logren a través de este medio. Bueno, no, pues Diego, muchísimas gracias, de verdad. Esperamos que cuando ya tengas avances y ya tengas trabajo de campo, te esperamos de nuevo acá para que nos cuentes. Creo que va a ser supremamente interesante ese ejercicio de observación que, viendo en lo metodológico, te estás metiendo con unas etnografías bien interesantes. Tiene un componente etnográfico bien grande y pues
muy pendientes de los avances. Sabemos que van a salir cosas muy chéveres. Felicitaciones. Muchas gracias, mi Silvia. Sí, pues ahí vamos. Ahí como decía Cerati, ahí vamos, les contaré. Sí, ahora estoy en nada, tengo la cabeza hecha un 8 porque he seguido encontrando material y pues ya estoy poniéndome como un deadline porque si sigo leyendo, ¿sí me entiendes? Sí, Yo sí, como, sí, entonces sí. ahí toca saber cuándo detenerse y pues sentarme a escribir ya hay para sentarme a escribir. A los que les interese, pues si quieres les dejo la dirección, es un podcast muy interesante. Le hago mucha publicidad, no porque esté yo ahí, de hecho mi capítulo es el más flojo, sino por las diferentes visiones que sobre el videojuego hay aquí en Bogotá. Entonces hay uno, por ejemplo, hay un profesor, creo que es en La Salle, que habla de la relación entre filosofía y videojuegos, ¿no? Y es como su tema es un filósofo y utiliza los videojuegos para explicar filosofía. Me parece una putería. Hay Ujú. otros donde habla, por ejemplo, de las actividades de resistencia y la industria de los videojuegos. Entonces, hay unas charlas muy chéveres con unos profesionales, unos académicos ahí súper interesantes. Si les interesa el tema, está en Spotify. Si Pon quieres, yo el nombre, pon el nombre acá en el chat. ¿Lo conoces? ya lo busco, pues mientras nos vamos despidiendo. Creo que son 8 Listo. episodios. Fue una beca que se ganó este señor Carlos. Él hizo su tesis de maestría sobre representación en videojuegos colombianos, concepto Ok. de representación. Entonces es una vaina súper interesante. Ya les pongo el nombre. Son capítulos como de 1 hora. El primero lo pueden, que es el mío, se lo pueden saltar porque el mío fue más difícil, porque el mío era que es un videojuego. Entonces ahí, mejor dicho, bueno, no sé. Después yo lo escuché que nunca lo hago y yo dije, Dios mío, ¿qué dije? O sea, que la pregunta es muy, muy, muy brava. Se llama videojuegos y representación cultural. Aquí lo anoto en el chat. Está en Súper. Spotify. Lo pueden escuchar gratis en Spotify. Mm. Representación cultural. Es de un estudio llamado, de hecho, el editor del podcast es un egresado de la Tadeo. Se llama Game Ujú. Loop, como la compañía que lo hace. Y bueno, Ok. ahí se hablan de muchos aspectos. Eso sí que es interdisciplinar, porque ahí hablan ingenieros, entonces hablan desde a una Pablo Figueroa Buenísimo. de los Andes, por ejemplo, súper Ah, por interesante. ejemplo. Hablan, por ejemplo, historiadores, no sé qué. Bueno, Mm. es como mi recomendación final y nada, invitarlos. Si les interesa en diseño interactivo, tenemos una electiva institucional que se llama Videojuegos Pasado, Presente y Futuro, que es literalmente todo esto. Todo esto en un semestre. Y es una lectiva que, bueno, pueden inscribir. Y ya. Muchas gracias, Silvix, por la invitación. Gracias por la paciencia y por escuchar. No, muchísimas gracias a ti nuevamente. Entonces, pues bueno, muchachos, voy a parar acá la grabación